yo creo que eso es lo que se les olvida a la gente porque creemos demasiado que nosotros somos medallita de oro, ¿no? Y que todo lo que hemos hecho en nuestra vida vale mucho. Y sí, ¿no? Pero tienes que pensar como del otro lado. Del otro lado, si no ve que tengas todas esas validaciones. ¿Y a qué me refiero, no? Que si estudiaste en una buena universidad, que si tienes una maestría, que si llegaste a estudiar en Stanford, que si trabajaste en Google no nada más 3 años, quizás 6 años, ¿no? O sea, todo esto, ¿dónde trabajaste? Quizás ya trabajaste en una startup, ya hiciste una startup anteriormente, ya levantaste capital. O sea, todo eso juega en tu contra y entonces la gente se frustra porque no tiene esa validación y quiere ir a levantar capital y se frustra porque la gente le dice que no. Y es porque no tienes una red detrás que valide y que diga, sí, Robbie es un chingón, Davidson es un chingón, son unos chingones porque yo ya los he visto, porque ya han hecho cosas. Este episodio es presentado por Oris. Sabes que soy un gran fanático de la relojería suiza y Oris es una de las marcas más emblemáticas, que está cumpliendo 120 años. Además, es la primera marca suiza independiente en ser climáticamente neutral, como parte de su misión Change for the Better. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Roberto Peña Castro, cofundador y CEO de Lead Sales, una plataforma que ayuda a las empresas a generar y gestionar clientes potenciales, con la misión de crear la empresa de tecnología más grande de México. Roberto es miembro de Latitude Explore Fellowship y de la aceleradora Berkeley Skydeck, dos prestigiosos programas que conectan y apoyan a fundadores de nuevas empresas de alto calibre en todo el mundo. Hoy hablaremos del amor como motor de innovación y cómo crear una startup ganadora. Robbie, bienvenido a Progresivo Podcast. Un gusto estar aquí, Alberto. Muchas gracias. Oye, pues un gusto por habernos invitado, gracias por habernos invitado a tus oficinas y desde Querétaro. Sí, que vinieron desde Guadalajara ustedes. Oye, pues buscamos cuadrar ahí la mejor agenda posible. Tú mañana estás en Guadalajara, entonces nos cruzamos. Nos terminamos cruzando. Sí. Oye, algo me llamó muchísimo la atención cuando empezamos a hacer esta parte de investigación para todos nuestros invitados, y es que no siempre has estado en la parte tecnológica. Tuviste una empresa relacionada con el alcohol y nos puedes explicar un poquito esa experiencia. Sí, pues esa se dio porque mi hermano se da cuenta, o bueno, ve ahí una oportunidad de negocio en los 15 de mi hermana, donde rentaron una barra de cócteles y dijo, oye, pues aquí estos cócteles están muy chafas, se puede hacer algo mejor, ¿no? Y de ahí salió esa idea. Y cuando yo regreso de unos intercambios que tuve en la carrera, ahí nos damos ahí para armar Mobar. Eso fue en 2018 y así lo fuimos creciendo. De ahí vino. Oye, la parte de, o sea, ¿qué tan rentable es un negocio de bares móviles? Pues es bastante rentable. Te impresionarías. O sea, el margen de utilidad que tiene eso, pues estás hablando de alcohol y estás hablando de experiencias. Entonces, nosotros reinventamos un poco ahí la industria porque pasamos de cobrar paquetes, sino a cobrar experiencias. Entonces, 1 hora, 2 horas de shots, ¿no? Que relativamente te pueden salir en todo lo que son insumos 5,000 pesos, lo estábamos vendiendo en 80,000 pesos. Entonces, la rentabilidad de ese negocio es bastante alta. Bueno, pero es rentable cuando obviamente haces un conjunto correcto de una propuesta de valor. Claro, sí, o sea, tienes que tener esa validación social, ¿no? Y por eso al principio cuando empezábamos, pues íbamos casi que gratis para sacar contenido, para ponerlo en nuestras redes y que la gente quisiera lo mismo en sus eventos. Y entonces ya una vez que íbamos agarrando el nombre, pues ya podíamos ir cobrando más.
Sí, que regularmente cuando estás creando un negocio, pues esa parte te la quieres saltar. Sí, No dices, es que fulanito está cobrando tanto, pues yo puedo cobrar igual porque soy igual de chingón. Entonces, sí, y te brincas esa parte. O sea, a mí me tocó para la parte de lead sales ver desde los primeros contenidos y ver cómo iba evolucionando la empresa, se iba desmarcando de los competidores. Se iba pareciendo más, pues dentro de los CRMs, por ejemplo, más exitosos del mundo, se iba pareciendo más a eso. Entonces todo tiene que ver con eso. O sea, inicias haciendo las pruebas sociales. exactamente. Oye, pero no siempre estuviste emprendiendo. Me llamó la atención una historia que yo la vi muy afín a mí, que es una etapa de bullying en la preparatoria. Sí. ¿Cómo viviste esa etapa? Pues, o sea, como cualquier otra persona, ¿no? Pues cosas que dices, cosas que te agarran de ello, ¿no? Y pues fue una experiencia dura, pero al mismo tiempo que te forma, ¿no? Y que pues vas agarrando piel dura, piel gruesa para, para el futuro, ¿no? O sea, si comparo lo que me pasaba en la escuela a hoy, ¿no? Que se hace un video viral y que la gente te tira mierda, o sea, realmente no fue nada, ¿no? Entonces, es parte de, y creo que me ayudó a mí eh, a, a crecer y a ser más fuerte. En esta parte, o sea, mencionas crecer, ser fuerte. ¿Qué tipo de bullying? Porque hay muchos tipos de bullying hoy de lo que terminan haciendo, pero tú mencionabas que te terminabas creyendo lo que los demás decían de ti. Y creo que no solo pasa en la parte escolar, que regularmente cuando a veces no tenemos como bien formados nuestros valores o nuestro sistema de pensamiento, pues ciertas personas nos pueden atacar y nos pueden ofender. Hoy que mencionas de los videos virales y de esa parte de figura pública, que también no tienes mucho tiempo, que inicialmente Lead Sales empezó sin que tú fueras figura pública. Eh, ¿Cómo afrontas esa parte del bullying y de la carrilla escolar para que no te defina? Porque hay a veces pues tienes dos vías, ¿no? Las personas que se terminan hundiendo, se terminan creyéndose todo lo que les dijeron, y las personas que terminan tomando tu rumbo como el que tomaste. Pero ¿qué fue lo que definió para que hicieras ese cambio? Creo que uno se reinventa si es que puede salir del agua, ¿no? Porque pues, cuando estás ahí te sientes ahogado y simplemente yo pues aguanté vara, ¿no? Si lo podemos poner así. Y sí, aunque algunas cosas dolían, otras cosas pues te resbalan, ¿no? Em, pero a mí, o sea, lo que realmente me ayudó es una vez que sales de la prepa y entras a la universidad, ¿no? Ahí pues tienes esa oportunidad de reinventarte, ¿no? Y creo que a mí me costó porque yo estuve en la misma escuela desde kinder hasta la prepa. Entonces, y hay mucha gente que pues, lo que hace es, pues, oye, pues me salgo de la escuela y me cambio a otro y puedo empezar de nuevo, ¿no? A mí no me tocó eso. No sé, yo creo que aguanté y un poco pues por mis papás que decían, oye, pues es que esta es la mejor escuela, ¿no? Y pues, ni modo, pero pues, si quieres realmente tener un futuro, ¿no? Aquí puedes hacerlo, ¿no? Porque tenían el certificado IB, ¿no? Y entonces eso también era bueno para después en la carrera. Y en ese punto, o sea, realmente cuando entro a la carrera, ¿no? Y ahí pues convives con gente diferente que no te conoce, no tienes esa oportunidad de reinventarte y de quizás presentarte al mundo como realmente eres y no como en ese espacio pues, controlado, cerrado, definido por los grupitos, te define. Entonces, a mí eso fue y fue aún más presente también cuando yo salgo de la carrera, ¿no? Termino en 2018 finales y me voy a vivir a Ciudad de México y empiezo de cero. También eso me ayudó a mí a reinventarme y a presentarme como la persona que siempre fui, pero no se me permitía porque estaba encapsulado o encasillado a la definición quizás de mi pasado, de mis errores, que si me hacían burla de alguna fiesta, ¿no? Donde me puse hasta atrás, ¿no? Y cometes alguna estupidez, ¿no?
que en esos ambientes no te lo perdonan o nunca lo olvidan, ¿sabes? Y siempre te lo recuerdan, ¿no? Y cada vez que me ponía ya más fuera de ese ambiente y con gente nueva, pues eso no existía, ¿no? Y entonces eso fue lo que me permitió reinventarme. Y cuando mencionas la parte de reinventarte y de mostrarte como realmente eres, ¿tú cómo querías ser percibido? ¿Cómo quería ser percibido? Pues más que percibido, yo quería hacer lo que a mí me gustaba y sin que alguien dijera, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, y creo que depende mucho del ambiente, ¿no? Hay gente que como ya te definió, no te quiere dejar salir de ahí, ¿no? Y en cambio cuando entras con gente diferente que no te está definiendo por tu pasado, pues realmente no les importa, ¿no? Y también uno va armando su carrera y vas armando esos pininos que también te desvían de ese camino donde estabas, ¿no? Entonces, nunca fue tanto de cómo quería ser percibido, sino lo que yo quería realmente hacer, ¿no? Y que donde estaba, no podía hacerlo, ¿sabes? Y de hecho, fíjate, y también algo que me ayudó mucho fue hablar de este tipo de cosas con mi psicólogo, ¿no? Y es que, o sea, lo entendí porque yo siempre fui esa persona diferente, simplemente que no estaba en el ambiente correcto. O sea, yo nunca cambié. Yo simplemente, a la hora de salir de ese espacio, ¿no? Donde la gente pues, me definía por actos pasados, realmente es donde pude florecer. Y esas personas que se quedaron ahí, pues igual y a la fecha siguen haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y siguen en su ciclo. Y yo no quería estar ahí. Yo siempre quise estar fuera de y hacer otras cosas. Sí, que regularmente cuando tu forma de pensar no embona en un grupo, yo creo que a veces también nos da miedo lo diferente y es lo que terminas atacando. Claro. Cuando tú das este paso a un lado y empiezas a descubrirte, ¿cómo cambiaron tus relaciones sociales, tus interacciones? ¿Te hiciste más extrovertido? ¿Te hiciste bueno vendiendo? ¿Cómo cambiaron esas interacciones? Pues sí, me hice más extrovertido, me hice más atento, ¿no? Incluso también de cómo la gente me trató. Creo que tenía muy buena noción de cómo no quería tratar a las otras personas, ¿no? Y escucharlas y tratarlas bien, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que aprendí de esa etapa, ¿no? Y ya saliendo, pues simplemente me volví más yo, si lo podemos poner así, una persona curiosa, una persona que le gusta su trabajo, que le gusta la tecnología, que quiere hacer deporte, que quiere estar con gente que no platiquen de los demás, ¿no? Y con gente que platiquen de sus aspiraciones, de lo que les gusta, sus hobbies, de un buen libro, ¿no? De política, si quieres ponerlo así, pero cosas más allá que simplemente estar criticando a los demás, que eso, o sea, eso pasa en todos lados, pero creo que hacia allá fue donde, pues podríamos decir, florecí. ¿Y en qué momento conociste a David? A David, mi socio, yo lo conocí en este último año de la carrera en 2018, cuando yo trabajo en su startup, ¿no? Que fue en el momento en el que yo regreso de mis intercambios, ¿no? De vivir en Finlandia y darme cuenta que lo mío era la tecnología. Y cuando regreso ya estaba yo buscando una startup en Querétaro para ser parte y pues caí en mi envío, ¿no? Y David era uno de los socios ahí. Y ahí es donde empiezo a trabajar con él, nos hacemos amigos, ¿no? Y trabajamos todo ese año juntos antes de que yo pues di el brinco y el salto de fe a irme a Ciudad de México sin un trabajo y de ahí caímos en Google. ¿Y qué rol tenías ahí? O sea, cuando llegas a Querétaro y empiezas a trabajar en una startup, mencionas que en Finlandia te diste cuenta que ya la tecnología era lo tuyo, pero ¿en qué área específica de la tecnología en ese entonces trabajabas y aportabas valor? Yo era como un marketer full stack, o sea, porque también durante estos intercambios en Finlandia
aprendí temas de código, cómo funcionaban las estructuras de las páginas web, ¿no? Y cómo eso también te permitía potencializar la parte del marketing digital. Entonces, yo ahí me especialicé mucho en temas de SEO, temas de landing page, temas de publicidad pagada para atracción y generación de demanda. Entonces, ahí aprendí la metodología inbound de HubSpot y fue lo que trabajé mucho, ¿no? O sea, cómo hacer blogs, cómo hacer publicidad, cómo atraer más clientes y cómo pensar como el cliente. Eso fue lo que yo hice en ese año. Sí, que después cuando terminas yendo a México y cayendo a Google, mencionas caer, pero las cosas no son por casualidad. No, claro que no. ¿Cómo buscaste la oportunidad para trabajar en Google, que para la mayoría de personas que están en la industria de la tecnología, pues termina siendo un sueño, termina siendo la aspiración trabajar ahí? Sí. A ver, yo en diciembre ya habíamos tomado la decisión, mi esposa y yo, de que pues, nos teníamos que ir a Ciudad de México porque ella consiguió un trabajo en Business Finland, que es como el equivalente a ProMéxico, para promover como la inversión de México a Finlandia y viceversa. Y entonces me dice, pues yo ya tengo una chamba y pues tú tienes que conseguir, ¿no? Y de ahí recuerdo vagamente que empecé a aplicar a trabajos en LinkedIn y apliqué a Google, ¿no? Mandé mi CV, y hasta ahí nada, ¿no? Y ya nos fuimos y al principio conseguí una chamba en una agencia de marketing que se llama Freeland, ahí por Interlomas, y ahí trabajo 3 meses porque creo que como a finales de enero me llega como el primer email de, oye, pues nos interesa, queremos tener una primera entrevista contigo, ¿no? Y fue un proceso, creo que como de 4 o 5 entrevistas, que de enero hasta abril finales, que me hacen la oferta y entré a Google en marzo de 2019. Un proceso Fue un proceso largo, sí, relativamente, y y es curioso, ¿no? Y justo, no es casualidad, o sea, yo, y lo tengo en mis cuadernos, ¿no? Yo me preparé y lo escribí todos los días de voy a dar mi máximo esfuerzo para poder entrar en Google, ¿no? Y me preparé y leí todos y cada uno de los blogs de gente que cómo te preparas para una entrevista en Google, todo eso, todo me lo aventé y me preparé lo más posible, investigué a las personas que me iban a entrevistar para poder también ahí hacer conexión con esas personas porque entendí por medio de esta investigación que en Google era un proceso de unánime, ¿no? Entonces todos y cada uno tienen que estar de acuerdo o por lo menos sin ninguna contra de contratar o no a la persona. Entonces así fue. ¿Cómo es la cultura? Porque yo sé que es una de las barreras o la barrera principal por la cual no te contratan en Google. Sí. ¿Cómo es el sistema de cultura y cómo tú sentiste que embonaron tus valores en la cultura que tiene Google? A ver, creo que en Google algo que se busca es que tengas este factor que le dicen Googliness, ¿no? Y eso significa que tienes que cumplir con todos y cada uno de los valores de una persona que trabaja en Google, ¿no? Y eso lo hacen a través de las entrevistas poniéndote casos de, oye, ¿y qué pasaría si tu compañero no llegó a sus metas, ¿no? Y pues tú das una respuesta, ¿no? Y lo que se busca con eso es saber si esa persona estaría dispuesta o no a ayudar a alguien de su equipo, ¿no? Porque ahí te preguntan eso y después tú contestas, bueno, hablaría con él y pues trataría de entender y apoyarlo. Ok, ya hiciste eso y después vuelve el siguiente mes y sigue llegando sin llegar a sus resultados. ¿Qué harías? No, pues a ver, trataría de darle mejores consejos, de sentarme ahí con él, darle un 1 a 1, incluso que lo hablemos con el manager, ¿no? Ok, ya hiciste eso y ¿qué harías, no? Y te empujan a realmente ver si es genuino lo que estás contestando o no. Porque hay muchas gentes, y esto te lo ponen en los entrenamientos de RH para hacer tus entrevistas, porque si llegas a preguntarlo a la tercera, casi siempre la gente se rompe y dice, bueno, pues ya lo mando a la chingada porque pues, si ya intenté y no lo puedo hacer, pues ya, ¿qué más hago? Eso es donde te das cuenta que alguien no está siendo realmente genuino en sus respuestas y queda descartado. Entonces, eso fue lo que me hicieron a mí y yo me preparé porque pues, realmente para mí era, lo voy a ayudar, ¿no? Y eso creo que ahí se alinea ese factor de Googliness de
no eres solamente tú, estrellita, sino eres esa persona que viene a hacer también a los demás brillar. O sea, realmente un trabajo de equipo, un trabajo colaborativo, que a veces hablamos de la cultura de Google y nos vamos más por las hamacas en las oficinas y los futbolitos, que es una pequeña parte, pero realmente la cultura la hacen las personas. De acuerdo, sí. Cuando te dan la noticia de que sí quedaste, ¿qué pasó por tu mente? En ese momento como que no me entró. Obviamente estábamos felices, ¿no? Súper contentos. El día que realmente me cayó el 20 fue el día que fui a firmar mi contrato y que regresé al DEPA o sea, parece como cliché, ¿no? Pero como la película de En busca de la felicidad, o sea, bailé de felicidad enfrente de mi espejo, literalmente, porque me nació ese momento de rush, de felicidad y pues haber logrado algo pues, en ese entonces en mi carrera como bastante fuera del promedio. Entonces fue un momento de absoluta felicidad. ¿Y cómo se lo comunicaste a tu esposa? Pues literal, o sea, le dije, mira ya, y así gritamos, huevo, ¿no? Pero fue simplemente muy orgánico, muy natural, como cualquier buena noticia, pero es en específico que cuando le metes todas las ganas, ¿no? De buscarlo y hiciste todo en tu poder, esa recompensa se siente aún más satisfactoria. Y haciendo doble clic en la parte de tu esposa, armaste una empresa de turismo para tener más tiempo con ella. Sí, Obviamente, pues antes de casarse. sí. ¿Qué pasaba por tu mente cuando lo hiciste? ¿Y cómo lo fue tomando ella? Pues obviamente el empezar a recorrer todo México contigo. Pues, a ver, creo que fue como muy natural, pero también después lo entendí un poco mejor en 2016 cuando leí mi libro favorito que se llama Think and Grow Rich, ¿no? Que no hay poder más fuerte de impulsar a una persona que el amor. Y yo con Jenna, o sea, antes no entendía de dónde venía esa motivación, ahora la entiendo muchísimo mejor. Y o sea, realmente fue como de, a ver, si yo quiero estar con ella, pues, ¿cómo le voy a hacer para viajar? No, pues, a ver, vamos a hacer esto, vamos a llamar a unas camionetas, vamos a ver esto, oye, necesitamos comida, ¿no? Y pues lo armo y ahora tengo que vender el paquete, ¿no? De viaje y pues lo voy a publicar en grupos de Facebook y de ahí, pues, los extranjeros que estén interesados, pues me van a comprar, me van a pagar y entonces consigo a 15 personitas y ya se pagó todo el viaje. O sea, realmente así fue y de esa manera fue como que lo ensamblé, ¿no? E incluso, o sea, he visto tantas cosas que surgen a través de este tema, ¿no? Porque también cuando yo me quiero ir de intercambio, no sé cómo le hice, cabrón, pero yo sabía que necesitaba mucho dinero para poderme pagar ese viaje porque en ese entonces a mis papás no les estaba yendo bien. Y usé las cosas que estaba haciendo en ese momento porque yo en ese entonces en la universidad me dedicaba mucho al tema de antros. Yo estaba de RP y después le pedí un poquito de dinero a mis papás para volverme socio en un siguiente proyecto. Y utilicé esas palancas y esos contactos para yo escribirle a un DJ, escribirle a su manager, un güey de Francia que se llama Watermat, y les dije, oye, pues yo soy socio de este antro y pues podríamos armar una gira y tengo contactos en Ciudad de México y en Querétaro y pues te puedo armar una gira, ¿no? Y ¿cómo ves? Y me contestan, órale, sí, pues este es tanto nuestro fee, órale, no sé qué. Voy, contacto a los demás de los antros que conocía. Oye, traigo este DJ, ¿cómo ves? No, sí, me late, estaba en tendencia ese cabrón en ese momento y no sé cómo le hice, pero me traje a un DJ de Francia a un tour, ¿no? Y yo era un morro de 24 o 25 años. ¿Cómo le hice? Ni puta idea. Solo sé que a mí me motivó porque yo tenía que ir a Europa si quería seguir con Jenna. Entonces, de ahí es como he ido haciendo este pequeño tipo de negocios, ¿no? Simplemente para sacar, para poder hacer lo que yo quiero. Y en ese entonces eran novios ya. Sí. ¿Qué tan
a futuro veías esa relación en ese entonces? Creo que, o sea, se fue solidificando por esto mismo de los viajes, porque viajamos juntos y eso creo que afianza mucho las relaciones. También, gracias a esto, pues hicimos nuestro primer viaje juntos a Playa del Carmen, ¿no? Y ahí vivimos eso. Y también hicimos un viaje juntos a Cuba. 2 semanas en Cuba sin internet, ¿no? Nada más ella y yo. O sea, creo que todo eso y esas experiencias de vida fue lo que a mí desde entonces, pues dije, pues yo quiero estar con Jenna, pues hasta donde alcance, ¿no? Y voy a hacer todo en mi poder para poder estar con ella. Creo que es valioso porque creo que ya vivimos en una sociedad donde tienes que demostrar el menor afecto y la menor cercanía, porque si no, ¿qué va a pensar la otra persona? Si yo me estoy sacrificando mucho. Sí. Yo oye, si es amor, tengo que poner todas las cartas sobre la mesa. Uh-huh. ¿Qué tanto influyó el amor y qué tanto influye en el día a día? O ahora para lead sales y para los proyectos, o sea, realmente qué tanto influye para levantarte todos los días. Sigue influyendo bastante porque pues yo manejo esta dualidad de que mi esposa está en Finlandia, yo estoy en México, la empresa está en México, ¿no? Y quiero estar junto con ella y estar yendo y viniendo entre Finlandia y México, ¿no? Y no lo veo como algo blanco y negro, o sea, se pueden las dos cosas, simplemente cómo genero ese balance para que se me permita hacer ambas cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que hoy me motiva a hacer lead sales tan grande que el día de mañana el estar hablando de, pues me voy a una semana a México y después vuelvo a Finlandia y después me vuelvo a ir a México, sea algo tan común como pedir un taxi. Entonces te das cuenta que ese drive lo estoy metiendo hacia la empresa y por eso tiene que ser tan grande, porque si no, no puedo estar viviendo esta vida que yo quiero o que yo necesito para estar con Jenna. Entonces, de ahí se van alineando las cosas. O sea, el propósito, o sea, grande del propósito para que te levantes todos los días es el amor y ese amor es el que impulsa lead sales. Es parte de, ¿no? O sea, es como encuentras esto, pero no es solamente eso, ¿no? Es al final, ¿qué quiero? Pues sí, también me gusta que esté construyendo una de las empresas más grandes de México, el hecho de que tengamos tanto impacto, ¿no? Y que esté haciendo algo que genuinamente me apasiona. O sea, el hecho de estar hablando con clientes, verles sus caritas cuando por fin hace click lead sales y que les ayuda o que te pones en una llamada con un cliente que ya lleva muchos meses y te dice, no mames, esto está cabrón, no sabes cómo me ha ayudado mi negocio. O sea, eso también me motiva. O sea, y creo que, o sea, lo hago muy holístico, ¿no? O sea, esa parte es una, ¿no? Pero que también eso me permita a mí tener suficiente tiempo para estar bien yo, de poder irme al gimnasio temprano, de poder comprarme un libro, de poder comprarme un curso, ¿no? Que me esté nutriendo, que esté aprendiendo. No podría decir que solamente eso, pero esa es como la base. Es la base que está muy sólida y encima se van conectando otros puntos que a mí personalmente me gustan y yo personalmente quiero seguir haciendo, ¿no? Incluso podríamos hablar del golf. Encontré una pasión en el golf durante la pandemia en 2020 y el golf es un deporte caro. Entonces, si quiero jugar golf, pues también tengo que generar más. Entonces, como que todo eso, entre más vas subiendo tu límite o tu techo, ¿no? Pues eso también requiere más de ti, ¿no? Y es eso que creo que es lo que a mí me motiva a más y a más y a más. Y siempre hay algo más que alcanzar, ¿no? O sea, si mañana ya somos la empresa más grande de México, bueno, ahora queremos ser la empresa más grande de Latinoamérica. Y si ya lo somos, queremos ser la más grande del mundo. O sea, nunca creo que va a acabar eso porque para mí siempre hay algo más que hacer, un país nuevo a visitar, un país nuevo a conquistar. O sea, como que yo traigo mucho esa mentalidad. ¿Por qué? Ahí sí no sabría decirte. Yo creo que es porque yo no creo en los límites. Yo creo que siempre se puede hacer más. Lead Sales nació porque encontraron una oportunidad en el proceso de ventas. Y creo que todos los que hemos
dirigido de alguna forma a una empresa, nos damos cuenta que regularmente el cuello de botella son los vendedores. O sea, es que tan bien o mal podemos dar el seguimiento cuando las alternativas como HubSpot que mencionabas, pues son alternativas impagables para la mayoría de empresas en México. Yo quiero que lleguen con una inmobiliaria o con una empresa de transporte y demás y que te digan que cuesta $1,000 cada usuario, pues decir, oye, pues mejor sigo usando Excel. Ustedes encontraron una oportunidad. ¿Me podrás platicar cómo perdieron casi $500,000? Sí, a ver, nosotros hacíamos mucho la metodología de generación de campañas, que fue lo que aprendí en 2018 y tanto lo aplicábamos acá, lo hicimos en Movar y era tan bueno la generación de demanda que ya llegamos a un punto en el cual ya no nos dábamos abasto y todo era por WhatsApp. Entonces, a la hora de tú recibir cotizaciones, pues si se te fue el seguimiento o dijiste, bueno, al rato lo veo, pero te entraron otros 10 clientes, pues ese se quedó hasta abajo. Y cuando nosotros le dábamos el seguimiento, pues había clientes que decían, bueno, pues ya no, o gracias, pero pues ya contraté a alguien más, ¿no? Y ese particular fue una cotización de una boda en San Miguel, que eran de más de $500,000 y que incluso la chica nos dijo, ¿y sabes qué? O sea, lo necesitaba tan urgente que me fui con alguien que me lo cobró al doble. Entonces ahí fue como de, no mames. Y mi hermano, ahí es donde me escribe, oye, bro, literal, estamos perdiendo ventas, necesito algo que nos ayude a gestionar mejor el WhatsApp, ¿no? Y tú que trabajas en Google, seguro tienes una herramienta, ¿no? Y ahí siempre digo este chiste, pero le digo, eso, yo trabajo en Google, no es Facebook, pero déjame checo, qué puede haber, ¿no? Y cuando busco, porque tampoco, o sea, y no es que buscamos la oportunidad, curiosamente la oportunidad nos encontró a nosotros, porque al final eso nace de un problema que tuvimos y que ni siquiera dijimos, bueno, vamos a empezar una empresa de esto. Fue, está padre, pero pues yo ya estoy en Google, ya es un negocio funcionando, no me voy a hacer otra empresa, simplemente voy a buscar una solución. Pero a la hora de no encontrar una solución ad hoc, porque sí había soluciones más enterprise que estaban costosísimas, o sea, creo que la que encontramos en ese momento está como $500 y cuando hablamos con ese agente, ahí es donde nos pican el ego porque el cuate me dice, pues si quieres, aquí está, pero pues yo te lo recomiendo porque si no te vas a morir porque nosotros somos la única y si quieres, ¿no? Y ok, pues vas a ver que no. Y entonces ahí fue que, pues por eso que me pican el orgullo, a veces también eso me funciona a meterme ese motivador de mostrarle a la gente que sí se puede. Fuimos y buscamos una solución, la encontramos, la armamos y con eso fue que se creó la solución interna para Movar, ¿no? Esta empresa de barras móviles. Y esto te estoy hablando de noviembre de 2019. Entonces ahí es donde empieza todo, pero realmente nomás, bueno, ahí está la solución, padrísimo, sigamos vendiendo, ¿no? Y ya después la pandemia es lo que incentiva todo a que se mueva aún más rápido. Sí, te das cuenta que realmente es una solución que la mayoría de empresas pues termina necesitando mientras tenga un vendedor de por medio, esa plataforma terminaba siendo la solución. Exacto. Al final era combinar pues ya la herramienta WhatsApp que todos estaban utilizando pues con las mejores prácticas de los CRMs más funcionales del mundo y pues los uniste. Y es que ahí, y eso a veces se olvida, ¿no? Y este es un proceso incluso de una clase básica que se tiene que tomar cuando estudias ciencias computacionales, es el pensamiento computacional, del cual comienzas pensando, y esta es la perfecta analogía, empiezas con una patineta y con la patineta tienes que llegar al scooter. Después del scooter pasas a la cuatrimoto. Después de la cuatrimoto pasas a un Tsuru. Después del Tsuru pasas a un Volkswagen. Después del Volkswagen pasas al Porsche y después al Ferrari. O sea, no es un proceso que te tienes que saltar y hacer el Ferrari desde el principio. Entonces, cuando lo hicimos así como una patineta, es literal lo que necesitamos, aquí está, ya se va resolviendo. Fuimos iterando de las cosas que necesitábamos. Y por ejemplo, ahí mi hermano venía conmigo y me dice, oye, esto está padrísimo, pero fíjate que ahora yo estoy usando este CRM que tiene como las columnas y pues lo sigo usando, güey, porque si bien ahora ya puedo atender WhatsApp con varias personas, necesito
O bueno, estaría muy bueno que acá tengamos eso. Fue como, pues sí, tienes toda la razón. Vamos a ver cómo se tiene que hacer. Puta, pues no se puede hacer como lo tenemos que borrar todo esto y empezar de cero porque es una estructura de base de datos diferente. Vamos a armarlo. Y entonces cuando fuimos haciendo eso, fuimos mejorando y quizás no llegamos al Ferrari y llegamos quizás al Tsuru, ¿no? O a la cuatrimoto, pero ahí fue que fue tomando forma con base a la necesidad del enfoque en un solo cliente que era Mover, ¿no? En ese entonces viéndolo como una herramienta interna. Pero después la clave se da, o sea, porque no fue así como de, podríamos usarlo, sino que en la pandemia este negocio de barras móviles casi quiebra. Porque en ese momento, en ese semestre, a mi hermano se le ocurre irse de intercambio a París, porque ya mis papás ya lo estaban ayudando también para llevar la empresa. Ya se había convertido en un negocio familiar. Se va a París y entra la pandemia y se cae todo a la mierda. O sea, se caen todos los eventos que teníamos programado para ese año, cancelados. Todos nos querían estar pidiendo devoluciones, ¿no? Nos íbamos a quedar sin dinero y nos íbamos a quedar sin flujo. Porque mis papás, mi papá arquitecto, mi mamá trabajando en real estate, también se iban a quedar sin chamba. Y yo me regreso de Ciudad de México a Querétaro y algo que mi hermano ya tenía mucho en la cabeza y me lo estuvo diciendo por varios meses era, yo quiero hacer cursos. Quiero hacer cursos, aquí hay una oportunidad, no sé qué. Y en ese momento dije, o sea, no hay de otra, cabrón. Tengo que hacer cursos si queremos seguir vivos y de alguna manera sacar dinero. Entonces, ahí es donde pivoteo la empresa cuando yo me regreso a Querétaro y lanzo nuestra primera serie de cursos de mixología. Y muy así al chile, ¿no? O sea, literal, una compu sin mucha producción, unas luces, ¿no? Nos ponemos así, buenos días, vamos a enseñarles cómo hacer un mojito. Así. Y con campañas, y en el primer curso creo que tuvimos con unas 60 personas, pero 60 personas pagando un curso de 3,000 pesos. Y fue ahí de que, dale, vamos a hacer dinero. Y después de que hicimos eso, fue donde nos dimos cuenta de, ay cabrón, sigo vendiendo estos cursos por WhatsApp, pero ahora utilizando esta herramienta. Ahí es donde se me desbloquea esto de, claro, no es solamente una herramienta para gestión de WhatsApp para empresas de eventos, es para cualquier empresa que venda un producto o servicio por medio de WhatsApp. Ahí es donde hizo todo clic y fue, oye, ya tenemos esto, ¿por qué no lo abrimos? Ahí. Ahí que tienes el MVP probado, que ya tienes la parte funcional, que ya es una columna vertebral de tus ventas, ¿cómo pasas de eso a empezar a comercializarlo? La misma metodología, y creo que eso es lo que le cuesta a muchas personas, es lánzate al chile, cabrón. O sea, si no te lanzas, nunca vas a estar listo. Y nosotros también en los cursos, como no teníamos de otra, nos lanzamos al chile sin saber cómo se gestionaba un maldito curso. Simplemente empíricamente, prueba y error y vamos viendo cómo funciona. Así es como tomamos esa decisión de, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas campañas que nos llegue gente y les empezamos a vender. ¿Cómo? No sé. $83, cóbrales eso. ¿Por qué? Porque más o menos el precio promedio está por ahí. Y nos lanzamos y el primer día que hicimos campañas, primer día que vendimos un cliente. Eso más o menos con junio de 2020. Entonces ahí, ahí es donde primer día, primera venta y nos fuimos agarrando de confianza. Porque si la gente te compra tu producto es una validación perfecta de que lo que tienes sí funciona. O por lo menos la gente sí está realmente interesada en usarlo. Entonces de ahí nos lanzamos y fue igualmente, o sea, no fue que todos nos pagaban completo, ¿no? Había que entrar en una negociación, oye, te voy a dar un descuento del 50% porque eres de los primeros clientes, ¿no? Esto lo estamos probando, queremos ver si realmente es el precio correcto o no. Y entonces sobre eso le empezamos a girar la bolita, ¿no? Y entonces ahí es donde yo le digo a David, oye, güey, está padrísimo, pero yo sigo en Google, sigo manejando los cursos, ya se los voy a delegar a mis papás en lo que llegue mi hermano que ya está a punto de llegar, pero necesito que tú te encargues de toda la comercialización, ¿no? Porque pues esto sí jala, nada más que yo no tengo el tiempo para estárselos vendiendo a la gente y darle seguimiento. Entonces ahí es donde sumo a David como mi socio para llevar toda esa parte comercial y yo enfocarme nada más en temas de marketing y de producto. Habías mencionado en algunas otras charlas que tú no te querías aventar
a dejar tu trabajo en Google? Obviamente ya un nivel de estabilidad, pareja, que regularmente pues es a lo que nos enseña, ¿no? También te ponen hasta cierto punto un techo donde, oye, pues que si tienes tu trabajo bien seguro y en una gran empresa, ya lo hiciste. Sí. ¿Qué te motivó para dejar Google y enfocarte 100% en lead sales? En ese momento no lo tenía muy claro así, pero yo sí recuerdo perfectamente y súper claro que cuando entré a Google, y desde antes, o sea, yo siempre tenía la idea de yo quería hacer un emprendimiento de tecnología. Eso lo tenía muy claro. Y cuando entro a Google y mi manager me dice, oye, ¿tú cómo te ves en 5 años? Yo se lo dije, y eso sí lo recuerdo. Le dije, yo quiero ser el mejor emprendedor de México y voy a tener una empresa de tecnología. No sé si me va a llevar 5 años, no sé si menos, no sé si más, pero yo esto lo estoy viendo así porque aquí es donde voy a aprender todo lo que necesite para después emprender en tecnología. Entonces, curiosamente yo ya traía esta narrativa en el subconsciente, ¿no? Porque en ese momento no lo veía tan claro porque decía, pues apenas está empezando esto, no sé si sea un tema de pandemia porque yo veía muy claro eso por lo menos en lo de los cursos, porque para mí era muy claro que eso nada más era una tendencia porque la gente estaba encerrada y porque los bares y los antros estaban cerrados. Sabía que en el momento en el que se abrieran de nuevo las puertas, que la pandemia baje o se vaya, eso no iba a seguir jalando igual que como estaba jalando en ese momento. Porque en ese momento estábamos facturando más de 800,000 pesos al mes en puros cursos. O sea, con un quinto de la putiza que representa estar metido en un evento 12 horas. Entonces, era muy bonito, pero yo sabía que en algún momento se iba a acabar. Y sentía lo mismo, por lo menos en ese momento, porque decía, es que claro, ahorita está funcionando porque la gente tiene esta necesidad no solo de vender por WhatsApp, sino de trabajar remoto. Entonces es muy claro ahorita, pero no sé si eso se va a acabar una vez que ya regresemos a la normalidad y cambie la forma en la cual la gente venda, ¿no? Entonces dije, yo no me quiero lanzar y sobre todo también la lógica detrás era que yo necesitaba fondear eso todavía, o sea, las ventas todavía no daban como para que fuera algo autosustentable y ni siquiera para pagarme el mismo sueldo que ganaba en Google, entonces ¿para qué me voy a ir a sufrir? Y dejé pasar ese tiempo y fuimos creciendo la empresa hasta septiembre de 2021, que ahí ya éramos un equipo de 15 personas, ya teníamos 300 clientes casi, ya estábamos facturando $30,000 al mes y ya era un punto en el cual por lo menos ese riesgo de, bueno, me voy a salir y qué más, ¿no? Se había quitado. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? E incluso también los factores macroeconómicos de las startups en 2021, habían levantamientos enormes de capital y el problema era que todos los devs se les estaba ofreciendo una lana impresionante para jalárselos a las startups porque había mucho capital y nosotros con nuestras propias benditas no podríamos en ningún momento pagar lo mismo que estaba pagando cualquiera de esas startups. Entonces ahí también fue muy obvio que lo que necesitamos levantar capital. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que ver cómo entramos a una aceleradora o cómo le hacemos para levantar capital. Y mis socios, David, que ya estaba más involucrado en el mundo startup porque no era su primera startup, ni siquiera la anterior era su primera startup, tenía más conocimiento y ahí es donde decido, ¿sabes qué? Vamos a darle, ya tiene más pies y cabeza, ya estamos finales de 2021, está claro que esto sigue, no fue nada más una tendencia de la pandemia, vamos a darle. Y lograron levantar una primera ronda presemilla. Pero ¿cómo lo haces? Porque siempre se menciona, ¿no? Oye, voy y busco una aceleradora o busco un fondo de inversión. Lo encuentras en Google, vas y les tocas la puerta, o qué proceso sigues para las personas que nos están escuchando y que probablemente tienen un gran producto tecnológico, pero no saben a dónde arrimarse, no saben dónde tienen que tocar la puerta. Eso se lo acredito más a mi socio David porque él es buenísimo para encontrar oportunidades de aceleradoras, de programas, no sé cómo se le diga en español, pero grants, ¿no? Apoyos de gobierno o de instituciones a fondo perdido. Y entonces David es el que empieza a buscar y empieza a aplicar a muchas aceleradoras, ¿no? De hecho, hasta aplicamos a 500, aplicamos a Y Combinator, aplicamos a Berkeley Skydeck y esa es la que nos dicen, oigan, nos interesa, queremos tener una videollamada, ¿no? Y apliqué la misma de Google, o sea,
estábamos en un momento crítico, estábamos en un momento donde XY, las cosas no las planeas o no dimensionas, pero el uso de WhatsApp, por lo menos incluso con 300 clientes, si no desarrollas bien la base de datos, te come la operación, te come el procesamiento. Y nosotros estábamos viendo cómo esa bolita de nieve iba creciendo porque no lo habíamos hecho bien y necesitábamos dinero para poder subsistir y ver cómo reparábamos eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Tenemos que entrar a esta aceleradora. Me preparé, hice un pitch, no un pitch de lead sales, hice un pitch de lead sales dentro de Berkeley Skydeck y se los presenté. Y les hice un plan específico de esto es lo que voy a hacer los primeros 2 meses, esto es los siguientes 2 meses, esto es los siguientes 2 meses y esto es cómo vamos a llegar a levantar capital una vez que terminemos este programa de aceleración. Algo tan intencional, creeríamos que es como obvio o lógico, pero no todo el mundo lo hace. No todo el mundo le dedica ese tiempo y cuando me preparé de esa manera, pegó el chicle. O sea, pegó, le encantó mucho porque se notó que no había visto un pitch así, Sean Tang, que es el director del fondo de Berkeley, y nos tomó cariño, ¿no? Y entonces logramos pasar a una siguiente entrevista, vuelvo a hacer el pitch, ¿no? Aún mejor, y entramos a Berkeley Skydeck, y ahí es donde nosotros viajamos a Silicon Valley a vivir casi 6-7 meses en San Francisco y en Berkeley. Y ahí es donde aprendimos esta nueva metodología de crecimiento exponencial, de cómo realmente tienes que pensar en grande y cómo tienes que estar avanzando, iterando todos y cada uno de los días sin descanso, ¿no? Para lograrlo. Y entonces lo que destapamos, ¿no? Fue un crecimiento de 300 clientes a casi 900 clientes y a estar facturando casi $1 millón anual. Entonces, ese crecimiento exponencial fue lo que nos ayudó también a nuestra ronda presemilla de $400,000 ese año. Pero te podría decir, y consejo para los que estén escuchando esto, ni yo que trabajaba en Google, ni David que ya había tenido experiencia fundando otras startups, nos validaban ante nadie. Pero cuando entras por medio, y si es tu primer emprendimiento, cuando entras a través de una aceleradora, llámese YC, llámese 500, llámese Skydeck, eso te valida y por lo menos te abre tus primeras puertas porque ya accedes a una red de contactos, que es difícil si eres, pues, no sé, o sea, David y yo veníamos de Querétaro, no conocíamos a nadie, yo no conocía a nadie, David conocía más gente. Pero a mí nadie me conocía. Lo único que tenía detrás de mí era que trabajaba en Google. Y hasta eso, para un inversionista de Silicon Valley te analiza y dónde trabajaste en Google. ¿Fuiste director? ¿Fuiste manager? ¿Fuiste simplemente una persona que entró en el primer nivel? Que realmente yo había entrado en el primer nivel, ¿no? O sea, nunca llegué a ser yo un manager en Google. Entonces eso tampoco me ayudaba, así que dijeras tantísimo. Entonces, yo creo que eso es lo que se les olvida a la gente porque creemos demasiado que nosotros somos medallita de oro, ¿no? Y que todo lo que hemos hecho en nuestra vida vale mucho. Y sí, ¿no? Pero tienes que pensar como del otro lado. Del otro lado, si no ve que tengas todas esas validaciones. ¿Y a qué me refiero, no? Que si estudiaste en una buena universidad, que si tienes una maestría, que si llegaste a estudiar en Stanford, que si trabajaste en Google no nada más 3 años, quizás 6 años, ¿no? O sea, todo esto, ¿dónde trabajaste? Quizás ya trabajaste en una startup, ya hiciste una startup anteriormente, ya levantaste capital. O sea, todo eso juega en tu contra y entonces la gente se frustra porque no tiene esa validación y quiere ir a levantar capital y se frustra porque la gente le dice que no. Y es porque no tienes una red detrás que valide y que diga, sí, Robbie es un chingón, Davidson es un chingón, son unos chingones porque yo ya los he visto, porque ya han hecho cosas. Entonces, ese fue nuestro primer paso y creo que fue la clave para poder haber levantado capital. Si no hubiéramos entrado en Skydeck, no estaríamos aquí. No, ni tantito. O sea, creo que eso ha sido la clave. El hecho de que empecemos a sumar inversionistas que nos den esa validación, pero porque confían en nosotros, porque también lo demostramos con los resultados. Entonces, es una combinación que creo que pocas veces se explica a este nivel de detalle porque nos gana el ego, nos gana es que pues yo ya hice, ¿por qué la gente no me cree? Pues porque igual te falta X, Y, Z, punto.
¿no? Entonces, Sí, o que afiancemos todo en el producto. claro. Y creo que a veces el hecho de que siquiera te quieran escuchar, tú tienes que saber lo que la otra persona también quiere escuchar, no lo que a ti te gustaría escuchar o lo que a ti te gustaría ver. Y concuerdo contigo, o sea, para que te abran la puerta, tú tienes que saber en qué entorno te estás moviendo y saber cuáles son los validadores o los diferenciadores que la otra persona percibe para decir, check, me voy a tomar el tiempo de sentarme y escucharte claramente por lo que tienes y no por lo que no tienes. Exacto. Y ahí es donde termina siendo un cambio. Sí. Hablaste de retos tecnológicos en cuanto a la estructura de base de datos y en cuanto a la gestión de producto. También mencionabas que es un producto pues que va iterando. Yo siempre lo comparo mucho con la parte de bienes raíces, con la parte de construcción, porque de repente empiezas construyendo una casa y luego ya no es casa, ya es hospital, pero pues, entonces ya tienes los cimientos de la casa, entonces tienes que ver hasta dónde tiras para volver a empezar a construir. Sí. ¿Cuáles fueron los principales retos en la parte de desarrollo de software y de producto que termina siendo uno de los principales diferenciadores que se ve en una startup? Digo, en un lado está el producto y del otro lado, pues muchas veces la parte de la comunicación y la posibilidad de ventas y el alcance. Pero ¿qué retos tecnológicos existieron? Obviamente para justificar también esa primera ronda de $400,000, pues poderla aplicar en esa área. Pues mira, son bastantes porque la tecnología está en constante evolución y hay mil y un nuevas tecnologías y los retos están cuando trabajas con gente joven porque, y es chistoso, esa curva de un desarrollador junior a un desarrollador senior es aquel que vuelve a los básicos, ¿no? Y entonces, lo que nos pasaba mucho era que estábamos tratando de implementar tecnologías nuevas que no estaban tan probadas y que no había nadie o no había una comunidad que te lo pudiera explicar para poderlo implementar de la mejor manera. Entonces, el estar metiendo demasiadas tecnologías nuevas era lo que a corto y mediano plazo nos hacía tropezarnos con nosotros mismos, porque implementábamos algo y se rompía otra cosa, ¿no? Entonces, eso fue algo que batallamos constantemente. No solo eso, creo que también algo y con lo que seguimos batallando es porque estamos tratando de innovar en un espacio, ¿no? Donde, si lo quieres ver así, estamos tratando de ofrecer una solución que queda fuera de lo que, vaya, de qué tanto se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos una capa encima de WhatsApp web. Entonces, eso genera limitaciones porque no hay una API directa que te puedas conectar. Nosotros desarrollamos eso, ¿no? Y entonces trabajamos con esto porque eso tiene menos limitaciones que trabajar con el API directa de WhatsApp Business. Entonces, hemos hecho esto porque eso es lo que necesitábamos nosotros de entrada cuando hicimos Lead Sales o, bueno, la herramienta interna. Y después de ahí, cómo eso lo llevas a un escalamiento de varias empresas y que no tienes idea del volumen incluso que va a gestionar esa empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, te podría decir que el promedio de nuestros clientes manejan de 4,000 a 5,000 mensajes al mes, ¿no? Pero de repente tienes clientes que manejan 55,000 mensajes diarios. O sea, es una cosa que sale totalmente del promedio y que si entra esa persona y, por ejemplo, teníamos antes un solo servidor para gestionar todo, le metes un cliente así, se rompe el servidor y se le rompe el servicio a todos. Entonces, tuvimos que ir desarrollando esto y esa prueba de error. No podemos. Y hoy día sigue siendo lo mismo. Hoy tenemos 2,000 clientes y qué padre que todo funciona. Pero si el día de mañana nos hacemos virales y quieren entrar otras 100,000 personas, se va a romper, ¿no? Porque no hemos dimensionado qué pasaría si llegan tantas personas de un jalón. Entonces, esos han sido los retos tecnológicos que hemos tenido para seguir escalando nuestra infraestructura para soportar cada vez más clientes y llevarnos incluso a un nivel enterprise, ¿no? Donde el día de mañana metamos a un Aeroméxico o metamos a un Walmart, ¿no? O cualquier empresa que se te ocurra que tiene un soporte al cliente enorme y que seguramente en el momento en el que levanten la mano y digan, ya me pueden escribir por WhatsApp porque ahora uso Lead Sales, te encargo ver si podemos soportar esa cantidad de mensajes. Entonces, esos son los retos que creo que nunca van a parar y siempre va a ser el siguiente nivel y el siguiente nivel. Eso es a lo que ya estamos acostumbrados y vamos a tener que seguir estando acostumbrados
por los siglos. Y de los son lo que a siglos. veces no ven, ¿no? O sea, no solo el cliente no alcanza a ver esos retos porque pues es WhatsApp fácil porque es de Meta y a veces creen que la solución de integración es muy fácil cuando Meta en la parte de mensajerías pues no cuida la parte business, realmente es una parte que deja para externos, pero luego al mismo tiempo con los fondos o con los inversionistas, o sea, qué tan preparados tecnológicamente están para decir, oye, pues que yo necesito tantos millones de dólares para justificar este desarrollo y que no comprendan la calidad de las personas, la infraestructura, servidores, que todo eso cuesta y probablemente es el área más costosa de toda una startup cuando estás en desarrollo de producto. Pero fíjate que ahí tocas un tema muy importante que hay que desmitificar, que muchas veces el pitch es incorrecto, porque muchos emprendedores llegan con ese mismo pitch. Llegan a decir, es que necesito desarrollar todo esto y todo esto cuesta dinero y por eso necesito dinero. No tiene sentido. O sea, ese pitch es el que siempre va a recibir un no. ¿Por qué? Porque es obvio. Es obvio, sí, todo el mundo necesitaría dinero. ¿Qué harías si te doy mañana $1 millón? ¿Lo resolverías? Muchas veces no. Ni siquiera es un tema de dinero. Es un tema de meterte a hablar con tus clientes y ver cómo lo resuelves a pesar de las limitaciones de tener dinero. No. Una forma de verlo distinto es, oye, esto está creciendo de manera idiota. Tengo muchísimos clientes que están enviando millones de mensajes al mes y se me está cayendo la plataforma de tanto éxito que tengo. ¿Por qué? Porque ya me hice viral o ya desarrollé un embudo de ventas donde cada mes me están cayendo más de 3,000 clientes. Estoy perdiendo dinero. Y aquí hay una oportunidad. Necesito el dinero para poder capitalizar esa oportunidad. Ah, cabrón, güey. Bueno, te voy a dar dinero para eso. Pero no porque me dijiste que necesitas dinero para construir algo. Es lo mismo. Pero, y no todos tienen eso, además. O sea, lo pongo así, pero no todos tienen eso. Oye, ¿cuántos clientes tienes? No, pues nadie, pero cuando construya la plataforma, van a caer los clientes, vas a ver. No funciona así. Tienes que primero desarrollar algo lo suficientemente bueno para que exista esa demanda, para que la gente entre, para que digan, wow, esto está cañón, y que tengas el problema de que se te está cayendo la plataforma por tanto éxito que estás generando. Eso es tan sutil, pero no todos los emprendedores que le entran a la tecnología lo entienden y creen que nada más es voy a pedir dinero porque necesito construir esto y una vez que lo construya ya va a jalar. Ese es el error. Sí, que al final de cuentas, cada inyección de dinero, no importa en qué área de la empresa, pues un inversionista espera que retribuya en ventas. Claro. Y creo que también con este auge que mencionas de 2021, 2020, donde los fondos tiraban dinero a diestra y siniestra, pues también el emprendedor dice, oye, es que si le pego a alguien que me invierta, me hago rico. Y vemos estos casos pues, que también se inflaron empresas como WeWork y pues de la noche a la mañana nos damos cuenta que el dinero no iba a ningún lado. No, se caen. Bueno, carros. Pero eso ya es de cada quien y de sus valores, pero también algo importantísimo, ¿no? Es que piensas incluso que con el dinero ilimitado todo se resuelve con manos. Y eso también es un grave error. Ni siquiera en lo operativo y menos en lo tecnológico. Es más, hay un factor que no me acuerdo cómo se llama esa metodología, pero básicamente entre más manos tengas desarrollando código, peor va a salir. Y eso es alguien que no entiende la tecnología, piensa así. Oye, pues si tengo a 10 desarrolladores y le meto 20 va a salir más rápido, ¿no? No funciona así. Y de hecho, o sea, también mucha gente dice, bueno, ya que tenga el dinero, ya todo se va a resolver así, ¿no? Y lo mismo dije cuando levanté 3.7 millones. ¿Sabes cuánto tengo ahorita en el banco? Todavía 3.4 millones. ¿Por qué? Porque no sé todavía bien perfectamente dónde está ese lugar donde puedo inyectarle dinero, porque no funciona a billetazos. Tienes que ser, entre más dinero tengas, más estratégico tienes que ser, porque si le metes demasiado dinero a un sistema, lo rompes. Lo rompes o lo que pasa con muchas empresas, WeWork, no se está rompiendo, no pasa nada, métele más dinero. Y síguele metiendo hasta que alguien se dé cuenta que no es lógico seguirle metiendo dinero. Y en ese punto es cuando se quiebra la empresa. ¿Qué pasó con WeWork? Y hablando de esta parte del levantamiento de capital, yo creo que uno de los pitch, que es otro tipo de pitch, de Shark Tank más divertidos, de alguna forma, entre divertido y incómodo que he visto, fue el tuyo. Sí. ¿Cómo fue la experiencia en Shark Tank y qué tan real o no
termina siendo de cara al público? Es totalmente real. O sea, al final tú entras, luces, cámara, acción y es el pitch. O sea, no hay nada más que literal lo que estés diciendo y cómo te van a agarrar los sharks y que también estés preparado, ¿no? Para esas preguntas difíciles. Y creo que para nuestra ventaja ya llevábamos un proceso en 2022 de haberle pitchado a más de 250 inversionistas, recibir más de 245 nos, ¿no? Y haber recibido esos pequeños sís que nos dieron nuestra presemilla en $400,000 y que nos validó también nuestra evaluación, ¿no? Porque muchas veces también uno viene a pedir una evaluación donde no hay ningún otro inversionista que ya te haya dado esa evaluación, ¿no? Y es ahí donde te agarran, oye, pero pues ¿por qué tanto, no? Y nosotros traíamos también muy bien bajados nuestros números de, pues esto es lo que facturamos en 2020, esto es lo que facturamos en 2021, esto es lo que facturamos en 2022 y esto es lo que estamos proyectando para este año. O sea, lo aterrizamos de manera tan lógica, ¿no? Y también vendiendo el potencial que por eso terminamos haciendo el deal más grande en la historia de Shark Tank México. O sea, nunca he visto, o por lo menos dime tú, pero no he visto un episodio donde alguien haya cedido el 1.5% por 2 millones de pesos. Yo no lo he visto. Sí, que de eso, o sea, eso te iba a preguntar en cuanto a la negociación. Decían, no, es que no están siendo flexibles o no están queriendo negociar, pero qué tanto realmente en un programa, obviamente, de televisión, qué tanto valoran el potencial de crecimiento de la empresa, porque esa es una startup. Sí. Porque si estuvieran valuando una empresa de jabones, entonces sí son muy racionales, ¿no? Pero qué tanto crees que se evalúa realmente el potencial de crecimiento cuando en México, pues cuántas empresas, o cuando menos en Shark Tank, que es de lo que estamos hablando, pues terminan llegando a hacer un pitch. Depende, yo creo que fue mucha suerte la nuestra que en esa última temporada entraron Sharks como Brian, como Carla Berman, como Sotrava, que están más acostumbrados o han vivido más ese lado de empresas startups, ¿no? De tecnología. Entonces, cuando vas y pichas ante ellos y les dices este tipo de evaluaciones, no les sorprende porque saben que si sí tiene el potencial la empresa de tecnología para escalar, eso se cumple relativamente fácil, ¿no? En una empresa de software como servicio, que es el SaaS, siempre es cuánto es tu facturación anual y eso mételo en un múltiplo de 10. Entonces, para que una empresa valga $1 billón, tú tendrías que estar facturando $100 millones. La matemática es muy simple. ¿Cómo llegas a 100 millones? Es lo difícil. Pero entonces ahí creo que por eso fue entretenido. Yo pensé que también me iba a batear Brian cuando se la puse muy difícil. Hasta yo me espanté, porque dije, pues es que él sabe, ¿no? Y lo llevamos así y llegamos a ese punto medio. Pero creo que nosotros nos pudimos plantar muy bien porque traíamos ya el capital levantado. O sea, ya habíamos levantado $400,000. Entonces, dentro de nuestra cabeza, cuando David y yo nos preparamos, era, pues, ya lo tenemos. O sea, ¿qué tenemos que perder? Si aquí nos los dan a esta evaluación, perfecto. Si podemos ceder un poco más, un poco menos, pues también estamos dispuestos a negociar, ¿no? Pero tampoco vamos a ir a regalar la empresa. Y eso sí, ¿cómo queremos que quede este episodio? Porque nosotros no tenemos control. O sea, lo que se vaya a decir no tengo control. Entonces, creo que ese fue nuestro pensamiento a la hora de negociar. ¿Y qué tanto termina siendo beneficioso? Terminas haciendo acuerdo con Brian. ¿Qué pasa después de que se apagan las cámaras? Sí. ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Es igual como con una aceleradora o con un fondo? ¿O cómo cambia? Es igualito, te diría, porque al final de cuentas no vas a invertir en una empresa que la viste 5 minutos. O sea, realmente es ilógico, ¿no? O sea, tienes que hacer tu proceso de due diligence, ¿no? Y pues, hablamos con todo el equipo de Latitud, ¿no? Y enseñamos nuestros números para evidenciar que lo que estábamos diciendo era verdad, ¿no? Y una vez que pasamos todo ese proceso, pues ya firmamos ya el cheque, ¿no? Y también lo que nos prometió Brian en el episodio de irnos al evento en Brasil se cumplió, ¿no? O sea, nos fuimos, tuvimos un espacio ahí y logramos testear el mercado y sentir las diferencias culturales que hay entre México y Brasil
para vender nuestro producto y nos dimos cuenta del potencial, ¿no? Y tanto así que pues ya este año ya tenemos el plan para hacer el go-to-market a Brasil, porque vemos que hay un área de oportunidad y podemos venderlo. Entonces, al final, todo lleva su proceso, ¿no? Y por eso dicen muchas veces los deals se caen, aunque aquí hayan dicho que sí, pues acá, si en el proceso de diligencia te cachan que dijiste una mentira o que no era tan real los números que diste, ¿no? Pues obviamente eso también habla de que pues no está siendo congruente, ¿no? Entonces yo no invertiría en alguien que me dijo esto y que de repente cuando lo audito, sus números no son lo que dijo. Yo por lo menos no lo haría. Entonces, sí, es como funciona, o bueno, por lo menos así funcionó con nosotros. ¿Y qué tanta presión existe, no solo con la inversión de Shark Tank, sino con las rondas que has tenido de levantamientos y los inversionistas que tienes? ¿Qué tanta presión sientes por dar resultados? O sea, externa no siento presión, porque al final de cuentas la presión tiene que venir de uno mismo para dar los resultados y uno se quiebra si sabe que no está siendo congruente consigo mismo, ¿no? Entonces mi autopresión es, yo quiero dar los resultados, yo quiero no comprobarle a nadie más que a mí mismo que lo que estoy diciendo, que si alguien invierte en mí, voy a generar resultados. Entonces, estoy haciendo todo en mi poder para poder dar resultados con ese dinero que se invirtió, ¿no? Porque al final de cuentas es dinero, cuando hablamos de venture capital, es dinero que se está invirtiendo con la conciencia de que puede o no dar retornos. O sea, decimos muchas veces que es como el casino de los ricos, ¿no? Pero no es para que lo tomes como, ¡ay, es dinero gratis! No, eso es el error también. Mucha gente dice, bueno, pero pues ni les cuesta, ¿no? O sea, no hay tema. No, sí hay tema. O sea, ellos lo están invirtiendo porque creen que por ahí va a salir esa empresa que llegue a una evaluación de $1 billón y que con sus 100,000, 10,000 dólares generen millones. Entonces, eso sí me lo tomo a pecho. Pero te digo, o sea, creo que la presión viene más de si estoy realmente echándole todos los kilos para lograrlo, ¿no? Y creo que sí lo estoy haciendo. O sea, estoy estudiando, estoy aprendiendo libros, me estoy juntando con gente muchísimo más capaz que yo, otros CEOs, estoy sumando gente más brillante a mi equipo incluso que yo, ¿no? O que considero que son más brillantes que yo en muchas disciplinas, ¿no? Entonces, eso por lo menos a mí me reduce esa presión porque es como, yo lo estoy intentando y voy a dar todo en mí para que esto se logre. Y si no se logra, es porque mi máximo simplemente no da. Pero no estoy creyendo eso. Yo creo que mi máximo va a dar para eso y para más. Sí, que realmente es donde, esto que mencionas, ¿no? El casino de los ricos. A veces no sientes ese nivel de responsabilidad, pero no solo cuando tienes inversionistas externos o de fondos de capital, sino también cuando le tienes que dar cuentas a un consejo de administración. Dices, oye, pues es que yo soy el director general y pues puedo hacer una fiesta, pero pues luego vienen los due diligence, hay procesos. Y ahí es donde te truenan y es donde corren a CEOs. De hecho, yo también como parte de esta autopresión, lo que yo hago es cada mes yo escribo un reporte mensual con todo lo bueno, con todo lo malo que esté pasando en la empresa. Y ese yo lo estoy enviando tanto a inversionistas actuales como a inversionistas potenciales o como a gente que yo quiero que me lleguen a dar un consejo si leen eso. Entonces yo mensualmente, nadie me lo pide, pero yo solito lo estoy haciendo porque yo sé que si hago eso, para mí va a ser más rápido recibir ese feedback, que yo pueda cambiar un poquito la dirección de lo que estoy haciendo. O si alguien me dice, por ejemplo, en el que acabo de lanzar este mes, una de mis inversionistas, Gail Wilkinson, me dice, oye, Robbie, cuidado, güey, porque estás contratando demasiada gente. Pasaste de ser 45 personas en Q4 de 2023 a ser 65 este Q. Aguas con contratar tanto, ¿no? Y es como, sí es cierto. O sea, está bueno, ¿no? Pero cuando lo platico con mi equipo, este feedback es como, o sea, sí, Robbie, pero estamos contratando principalmente gente de ventas que no representa un riesgo en temas de finanzas, porque tampoco es tanto el incremento que estamos haciendo y el burn rate de los flujos sigue siendo igual, incluso menor al que teníamos en Q4 de 2023. Y es como, ok, gracias, Gail, listo. Pero imagínate, si no hiciera eso y de repente doy uno anual
y hasta el fin de año me avisan de esto, quizás seguir creciendo el equipo a lo bestia, ¿no? Y me muero. Entonces, es algo que yo hago personalmente y que no muchos están dispuestos a hacerlo porque les da miedo dar evidencia de las cosas que están haciendo mal. Y yo al revés, yo prefiero que la gente me diga que estoy bien pendejo y cambiar eso a que yo crea que nunca voy a ser ese pendejo y que yo estoy haciendo todo bien. Sí, que realmente te ayuda a mantenerte alerta. Yo creo que, y no solo en una startup, sino en una empresa tradicional, estás en un riesgo mayor. Sí. Si no tienes un consejo al cual estás rindiendo cuentas, porque tú eres el director o tú eres el dueño, sí, es donde estás en un mayor riesgo. De acuerdo. Oye, Roby, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en todos estos años multifacéticos también de proyectos, de trabajo, pero no solo de trabajo, sino también personales, ¿con qué lección te quedas que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Yo diría que no eres ni debes de estar atado a tu pasado y no tienes la obligación ni siquiera de ser esa persona que fuiste hace 5 minutos. Una vez que entiendes eso, te liberas incluso de los errores que han sido recientes y puedes seguir avanzando. Siempre se puede mejorar. Sí, con esta parte de no vivir traumatizado por lo que ya pasó. Creo que muchas veces, y yo comparto eso, muchas veces dejamos que el pasado defina quiénes somos hoy y eso no permite que el día de mañana seamos mejores porque seguimos cargando esa mochila de hace 5 años y también la gente te lo vive recordando, o sea, hasta tu propia familia. Sí. No, puede estar dentro de esa mochila que a veces sientes que no avanzas, pero es porque no has soltado. Exactamente. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. ¿Cómo pueden encontrarte las personas a ti y a Lead Sales en redes sociales? Yo sé que hoy ya estás poniéndote como muy como figura pública. Sí. Yo lo veo como saco de boxeo, ¿no? Yo creo que salir como figura pública ya es ponerte... Ahí creo que me peguen. Listo para los golpes. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Yo estoy como Roby Peñacastro en Instagram, en TikTok también y ahí comparto mucho de estos clips, incluso de podcast. Trato de siempre pues inspirar a los demás porque creo que eso también para mí es importante. Me pueden encontrar ahí y en LinkedIn, que ahí también siempre comparto anécdotas y estoy escribiendo un newsletter que se llama El Diario del CEO para estar cada semana anotando un poco de los aprendizajes que voy teniendo a lo largo de estas semanas construyendo Lead Sales. Y que vayan a ver las nuevas actualizaciones de Lead Sales. Sí. Yo veo que constantemente están actualizando distintos módulos. Sí. Al final de cuentas es también el feedback que después yo tengo amigos que utilizan la plataforma para sus negocios y a veces el nivel de soporte que tienes con las plataformas, eso oye, se puede caer, puede haber un problema, pero pues, te pones, lo arreglas, lo actualizas. No, y es parte de, o sea, al final de cuentas estamos ahí para que la gente pueda acudir a decirme si las cosas no están funcionando y las resolvemos en ese momento, ¿no? Es parte de ponerte ahí y ser vulnerable a que no todo funciona ideal como uno quisiera, pero pues ahí estamos dando la cara. Perfecto, Roby. Pues de nuevo, te agradezco muchísimo el tiempo y recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.